Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad que está presente hoy en día, Señor, para sanar, para salvar, para rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra muerte. Señor, necesitamos de tu palabra más que nunca, Señor, para que nos guíes y nos lleves hacia tu camino angosto, tu camino estrecho, Señor, para que podamos vivir y no morir, para que podamos tener vida en abundancia, que viene solamente por Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, estamos en Santiago 2. Estamos terminando Santiago 2. Estamos en versículos 25 y 26. Vamos a leer Santiago 2, versículos 25 a 26. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Obviamente Santiago está terminando su pensamiento. La vez pasada habíamos hablado de Abraham como nuestro ejemplo. Todo ese capítulo está hablando de lo que es la fe viva y la fe muerto. Y al último nos da dos ejemplos. Nos da el ejemplo de Abraham y aquí ya estamos en el ejemplo de Rahab. Y por eso él dice, y de la misma manera. O sea, hablando de Abraham. O sea, de la misma fe que tuvo Abraham, lo tuvo o lo alcanzó Rahab. Y vamos a mirar esto. Rahab es un ejemplo de Dios obrando en la vida de alguien. Hoy en día vamos a mirar como casi uno lo va mirando la regeneración en su vida en vivo. Y lo vamos a mirar. Es muy bueno. No sé cómo, normalmente una unidad literaria aquí es de versículos 14 a 26. Y hay lugares donde lo predican todo juntos en un solo sermón, pero hay que saborear la escritura, hay que exprimirlo por todo lo que tiene, y eso es lo que hacemos hoy en versículos 25 y 26. Rahab es un ejemplo de cómo Dios puede salvarnos, no importa qué es nuestro pecado. Empecemos, dice, de la misma manera, hablando de Abraham. Y entramos luego, Romanos 2, empezando en versículos 6 a 7. Romanos 2, versículos 6 a 7. Y vamos a leerlo ahorita. También vamos a leer versículo 11. Dice: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando leemos de la misma manera, entonces la va a pagar a Rahab de la misma manera por sus obras. O sea, los dos, Abraham y Rahab, van a escuchar las mismas palabras. Bien hecho, siervo fiel, entra en tu gozo. O sea, claro que Abraham es nuestro padre de la fe. Son circunstancias diferentes. Dios va a obrar en nuestra vida de una manera diferente que obró en el de ellos. Seguimos, versículo 7 dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Y luego versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Dios que juzga, Él juzga el corazón, juzga nuestros pensamientos.
y excava hasta lo más secreto que Él lo ve. Y hay personas que la verdad pensemos que son salvos, pero esconden realmente muy bien el hecho de que no tienen algo en su corazón. Y vamos a tener sorpresa de cuando lleguemos al cielo y los que pensábamos que iban a estar ahí no están ahí. Luego dice la ramera, Rahab. Qué interesante, como que alguien diría, oye, no tienes que poner todo mi ropa sucio ahí para que todos lo vean. Pero eso da esperanza, ¿no? De saber el estilo de vida que ella llevaba. Y aún el Señor dice que fue justificada por sus obras. Y entró en el reino, está en el cielo ahorita con el Señor. No hay ningún vergüenza aquí, porque todos hemos pecado. Nadie alcanza la gloria de Dios. Entonces, ¿quién somos nosotros para hablar de otra persona? ¿Verdad? Dice la ramera Rahab, comparándolo, fíjate, en un lado tenemos un gran líder, ¿no? Abraham, comparando los dos ejemplos que tenemos. Un gran líder, el otro lado tenemos un ciudadano común, quizás de un parte del vecindario diferente que lo nuestro. Luego tenemos una mujer comparada con un hombre. En aquel tiempo las mujeres, como eran, especialmente en sociedades paganas en el Medio Oriente, consideradas menos que lo del hombre. Y luego tenemos una prostituta comparado con alguien que es moralmente y tiene integridad. Entonces, pero él dice los dos, no hay excepción de personas, y por eso tú y yo podemos tener confianza cuando entremos en el trono de Dios pidiendo de Él, ¿no? Porque si llegamos a tener fe y luego tenemos obras que respaldan nuestra fe, o sea, tenemos plena confianza de que estaremos con el Señor algún día. Digo otra vez, no entiendo cómo algunas personas que han estado sentados en una iglesia por 10 años y luego les digo, oye, ¿sabes si vas a entrar en el reino? ¿Sabes si eres salvo? Toque madera, ojalá que el Señor me acepte. Tiene 10 años en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están enseñando ahí? Podemos saber cómo vamos a mirar esto. Los dos, uno sacrificó a un hijo, como miramos la semana pasada. Yo sé que están pensando, pero espérate, Dios lo detuvo, Él no sacrificó a su hijo Isaac, pero en su mente de Abraham ya lo dio por muerte. El Señor lo dijo, ya lo voy a hacer. El Señor sabía, si no lo detiene, lo hubiera hecho. Entonces, debido a eso, Dios regresa a su hijo de la muerte, o sea, y Él es un tipo y sombra de Jesucristo que vino a cubrir nuestros pecados. Lo único que tenemos que considerar al mirar Rahab, al mirar a Abraham, lo único que hay que considerar es cuál es el estándar de Dios. O sea, uno puede estar aquí, bueno, pues Rahab realmente ¿qué hizo? Ella no hizo gran cosa. No, ella cumplió con los requisitos. Incluso, como vamos a mirar, ella terminó en el libro, Hebreos 11, en el libro de los héroes de la fe. Entonces, ella hizo algo muy, muy grande, arriesgó su vida, como vamos a mirar. Dios es un Dios justo, y el hecho de que Rahab fue una ramera no hace que ella sea menos. No, vamos a escuchar, los que somos fieles vamos a escuchar lo mismo, ¿no? Unos tienen dones más que otros, y debido a esos dones debemos de responder. Ahora vamos a Hechos capítulo 10 y empezamos en 28. Hechos 10, versículo 28. Y vamos a mirar por qué no hay excepción de personas, porque es bíblico. Ya en la unidad literaria, cuando estuvimos en capítulo 1, estábamos hablando de que no hay favoritos, no hay parcialidad con el Señor.
Y aquí vamos a ver lo mismo en la Escritura. Hechos 10, versículo 28. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre o mujer debo llamar impuro o inmundo. Aquí hablando de los gentiles, el hecho de que Dios acepta los judíos. Y como vamos a mirar en los versículos que siguen, ¿por qué? Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Entonces, no importa dónde esté, en qué país, qué raza, qué hombre o mujer, niño o anciano, no hay acepción de personas. Y Dios no solamente escribe de eso, sino también lo muestra. También, y lo muestra muy bien con Abraham y con Rahab. Tan diferentes personas, de mundos, universos diferentes. Y el Señor dice, acepto a los dos. Qué confianza para ti y para mí, ¿no? Porque a veces podemos llegar a pensar que, mira lo que yo he hecho que nadie sabe en mi vida. Mira lo que esto y el X, yo no merezco la misericordia del Señor. Y aquí el Señor nos acepta si nosotros estamos dispuestos de aceptar a su Hijo y hacerlo justo, como vamos a mirar. Dice la palabra, el que le teme, número uno, entonces aquí podemos considerarlo cuando llegue la gente y dice, yo soy salvo, yo amo a Dios, yo lo quiero mucho. Entonces, ok, hay otra parte, luego dice, y hace lo justo. Entonces, pero muchas veces la gente que dice eso no son justos, no hace lo justo. En su mentalidad de ellos, dice, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he hecho ningún malo, yo, ¿sabes qué? Yo, cuando voy al cine, o sea, mi hijo tiene 12 años y pues yo le digo que tiene 12 años, ¿verdad? Para no agarrar el descuento que otros agarran cuando dicen que su hijo es menor, cuando en realidad no. Entonces, bueno, esas cosas, seguir las reglas, no necesariamente indica que uno es salvo. Es uno de ellos, puede ser, pero es un estilo de vida, como vamos a mirar. Lo que dice Jesús es donde Jesús murió por nosotros y nosotros debemos de morir para la gente, como vamos a mirar. Dice, sino que en toda nación, o sea, aún los gentiles, gracias a Dios, que el Evangelio llegó a ti y llegó a mí. Pero eso es nuestro trabajo. ¿Cómo debemos de hacer ese trabajo? ¿Cómo debemos de temer y hacer lo justo? Bueno, justamente como Rahab lo hizo, como Abraham lo hizo. Rahab fue una prostituta. Y si tú creías que podrías alcanzar la justicia haciendo obras, entonces tal vez tú pensarías que una prostituta nunca va a llegar al cielo. Pero su fe y sus acciones la hizo justo en los ojos de Jesús. Escucha las palabras, Mateo 21, empezando en el versículo 28. Las palabras de Jesucristo, las meras palabras de Jesucristo. Vamos a ver quién debe de entrar en el reino y quién no. La palabra de Dios, de Jesús, siempre fue duro hacia los ricos y siempre fue duro hacia los fariseos. Y siempre mirábamos más misericordia cuando se trataba de los pobres, los afligidos, la gente que estaban pasando por problemas. Y aquí Mateo 21, 28 a 31, vamos a mirar que el Padre quiere acciones, no palabras. 28 a 31. Pero ¿qué les parece?
Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero, le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, él fue, cambió su corazón, llegó convicción. Versículo 30. Llegándose al otro, le dijo lo mismo. Y éste respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Y aquí Jesús, hablando en aquel tiempo, usa a ellos como una analogía, y es cierto lo que él dice, usando una analogía, son las personas más impuros de la sociedad en aquel tiempo. La gente supuestamente más sucio, con más pecado, y usa a ellos como ejemplo para decirle a los fariseos que ellos van a entrar hasta último, si es que entran. Y entonces de la palabra, de la boca de Jesucristo, las rameras, los afligidos, los recaudadores, los que están rotos de corazón, los que están humildes en corazón, de ellos son el reino de Dios, como el Señor dice en otros lugares. Ahora, ¿por qué? Porque últimamente dice, está hablando del que está en el versículo 29, y dice, y él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Cuando llegamos al versículo 32 de esa escritura, vemos que cuando Juan el Bautista predicaba, la gente estaba recibiendo, se estaban convirtiendo, decía que ellos creían. Y si entiendes la palabra, creer es igual que hacer. Si nosotros realmente creemos, entonces realmente hacemos también. Creer es hacer. Y por eso, últimamente, cuando nosotros no hacemos la palabra de Dios, es un rechazo para Él. Y rechazamos. Por eso cuando le dices a alguien que va a la iglesia un día a la semana y no tiene obras, no sabemos que que tiene algunas obras, y él dice, no, yo amo a Cristo, pero no estás haciendo la obra, estás rechazando a Jesús en este momento. Y quizás por una breve cantidad de tiempo puede existir que la persona es salvo realmente. Quizás está en una crisis de su vida, no sé. Pero si vemos mes tras mes, año tras año, y no hay diferencia, podemos llegar a la conclusión que realmente no hubo cambio. El corazón no estuvo regenerado realmente. Sigue habiendo un corazón de piedra adentro, porque los que han sido regenerados son agradecidos por lo que el Señor ha hecho en su vida. Ellos quieren agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida. Si yo tuviera a alguien que me salvó la vida aquí, la vida real, y luego me pide algo, ¿qué no le daría? O sea, sin Él yo hubiera muerto. Ahora, hablando de Jesucristo, que nos salva de toda una eternidad en el infierno, lo que merecemos tú y yo, ¿qué no estoy dispuesto de hacer? Entonces, esa profesión de que yo amo a Cristo, ¿se nota? Estás haciendo lo tuyo, ¿no? Y todo lo tuyo, y pensando en ti. Y todo, si examinamos tu vida, vemos que todo se trata de ti. Mi música, mis juegos, mi tiempo, mi dinero, lo que compran, cómo lo usan, con quién se juntan. Es una gran indicación de que no existe la salvación, y por eso realmente podemos decir que el camino es angosto y son pocos que lo hayan. Vamos a nuestro texto otra vez para terminar, versículo 25, Santiago 2:25.
Aquí Rahab va a probar que ella es un hacedor de la palabra. Y vamos a mirar cómo. Dice, el último de 25 dice, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces vamos a mirar eso en Josué capítulo 2, versículos 9 a 12. Josué capítulo 2, versículo 9 y 12. 9 a 12. Vamos a mirar sus obras. Y dijo a los hombres, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Una de las cosas aquí vemos es que ella sabe, pero ¿dónde sabe? Si es una mujer pagana, es una mujer que está en una tierra pagana, con todo tipo de iniquidad. Entonces, ¿cómo es que ella sabe? Seguimos. Sé que el Señor les ha dado esa tierra. Ahora mira, el Señor. 6 veces ella va a mencionar el Señor o Dios. 6 veces. O sea, y estamos hablando de una ramera. ¿Dónde ella saca ese tipo de palabra? O sea, porque no es común si yo encuentro una ramera en la calle ahorita que me empieza a hablar de la palabra de Dios. Obviamente lo escuchó en algún lado, pero dice, les ha dado esa tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Porque, fíjate, hemos oído, ella escuchó la palabra en algún lado, escuchó lo que el Señor estaba haciendo, como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Versículo 11. Cuando oímos, aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Entonces algo pasó a ella. Quizás ella es como este segundo hijo en el versículo anterior que habíamos dicho, no quiso hacer lo que su padre quería y luego de repente cambia su corazón. Exactamente lo que estamos viendo. Estamos viendo, como le había dicho en el principio, su vida se está cambiando, su corazón se está regenerando. Aunque ahora escuchamos muchas palabras, acuérdate, escuchamos la confesión de su fe, todavía entonces, ok, te vamos a creer, pero vamos a mirar con las obras. Vamos a mirar si realmente es cierto. Versículo 12. Ahora pues, júrenme por el Señor. Espérame. No, perdón, 11. Segunda parte del 11. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es clave ahí. Clave porque eso es bíblico. Eso son palabras que lo escuchamos en otros lados. Lo escuchamos primeramente cuando en Éxodo 12, cuando en los 10 mandamientos, también en Deuteronomio lo escuchamos y por ahí vamos a ir ahorita, pero terminamos versículo 12. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi Padre. Denme una promesa seguro. Ahí dice ella, tratado con bondad. Entonces ella dice, vea cómo yo amo a tu gente, Señor. Mira lo que yo amo. Acuérdate en aquel tiempo, eso es traición lo que ella está haciendo. Ella está traicionando a su rey. Y si él llega a enterar, ella y toda la casa, su familia, son ejecutados casi de inmediatamente.
Entonces está arriesgando su vida ella. Pero ella dice, mira cómo te amo, Señor. Mira, estoy amando a mi prójimo, estoy rescatando, quiero ayudarte, Señor. ¿Qué es lo que tú necesitas? Cuida de mis espías. Ayúdalos, escóndelos para que regresen a dar un buen reporte a nosotros, para que cuando vemos podemos conquistar a Jericó. Y luego ella está esperando, dice que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura. Entonces, al fin de cuentas, ella puede estar segura de su salvación y sus obras y la misericordia que ella va a recibir por todo lo malo que ella ha hecho cuando el Señor la reciba en el cielo. Eso es prácticamente, estamos viendo lo mismo, las paralelas que estamos viendo con Éxodo aquí. Podemos hacer muchos mensajes aquí nada más, pero la bondad de la casa del Padre, cuando nosotros somos misericordiosos a otros, Dios sería misericordioso con nosotros. ¿Y qué tal? Cuando no somos misericordiosos con otros, Dios no tendrá misericordia con nosotros. Ya saben eso. Eso no es nada difícil. Y aquí lo vemos otra vez, simplemente en palabras diferentes. Es lo mismo. Y ahora, te dije, algo pasó aquí, ¿verdad? Algo pasó aquí. Vamos a Deuteronomio 4 para mostrarle las palabras que Rahab había dicho. Vamos a ver. Aquí lo que vemos, a veces pensamos que la persona más calificada es el teólogo, es la persona que tiene muchos años de estudio, y es bueno tener todo eso y debemos de buscarlo y estudiar de tal manera. Pero de la misma manera va a haber teólogos que me trapean con la palabra de Dios y ellos van a ir al infierno porque su corazón no ha sido regenerado. Y entonces con esto vemos que Dios no llama a los calificados, Dios califica a los llamados. Y Dios les da las herramientas, Dios les da el poder, Dios les da el equipo, lo necesario para que cumplen su misión. Y eso es lo que Él está haciendo con Rahab. Con Rahab, cualquier persona, Dios no es acepción de personas. Ella empezó a hablar la idioma, la palabra de Dios, y aquí lo vamos a ver, mostrando su fe. Leamos versículos 39 y 40, Deuteronomio 4, versículos 39 a 40. Entonces, de alguna forma ella leyó o escuchó eso de otra persona, quizás lo estaba estudiando, no sé yo, no está en la Biblia, pero de algún lugar lo agarró. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Eso fue las palabras de Rahab. Así pues, y luego entonces, ya que ella dijo eso, ya que ella declara su confesión de fe, entramos en el versículo 40 en que se requiere algo de nosotros, no para ser salvos, sino para aprobar que somos salvos. Vamos a aclarar eso. Dice en 40, así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces, obviamente, si es que ella escuchó esto, obviamente tenía que recibirlo a algún lado, porque es las mismas palabras. Imagínate, así enfrentó Rahab a los espías con su propia palabra, ¿no? Ustedes dicen, yo sé que tu Dios escucha mi fe y después sálvame. Pero entonces ella quizás supo que necesitaba hacer algo por el Señor, arriesgar su vida, porque tiene que guardar sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Y por qué querría eso? Porque si no, todos de ellos se mueren, ¿no?
Quizás ella leyó lo último parte, ¿no? A fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Ella leyó esa promesa quizás y ella pensó en su familia. Quizás ella dijo, ¿sabes qué? Hay una manera de hacerlo aquí, pero voy a necesitar arriesgar mi vida, a probar mi fe, a probar que realmente yo amo al Señor. Y eso fue lo que ella hizo. Y en el fin lo que vamos a mirar es que Dios saca a su familia. Ella es salva. La única persona que fue, más que su familia también, que fueron salvos. Luego vemos que hay un cordón de hilo escarlata. Parecido, te dije de las paralelas que existen en esa historia con Israel saliendo de Egipto. Es casi parecido cuando la sangre del cordero que fue sacrificado fue puesto sobre los postes y diciendo básicamente, Señor, ten misericordia en esta casa. Por mis obras, el sacrificio y ponerlo por mis obras, declárame justo. Y eso es lo que está pasando aquí. Ella saca el hilo de escarlata diciendo, vea la misericordia que yo hice a tus espías y ten misericordia de mí también. Eso es lo que está sucediendo aquí. Su fe en Dios, en su misericordia fue mostrado por sus acciones. Fe siempre está mostrado por acciones. No me digas que eres cristiano cuando siempre te pedimos ayuda y nunca puedes ayudar. Y siempre pides de mí, ¿no? Eso no es una relación. Y ustedes saben, yo lo sé. O sea, si tú tienes un amigo y siempre te está pidiendo, y luego tú llamas a él, oye, ¿me ayudas? Oh, ¿sabes que no tengo tiempo? Y otra vez, no, es que no quiero, no. Entonces dirás, ¿esa relación es saludable? Entonces, por eso, cuando el Señor vea que no hay obras en un cristiano, es algo, un yugo desigual, una amistad que no está balanceado y no es sano. Y básicamente no es como debe de existir la relación, como está dicho de Dios en su palabra. Acuérdate, estamos en el estándar de Dios. Abraham y Rahab cumplió con el estándar que Dios había puesto. Fe, y teniendo fe, realmente teniendo fe, como un raíz, esa raíz crece como en un árbol, sale fruto, que son nuestras obras. Empieza a hablar la idioma de las personas de fe. Y cumplió. Vamos a 1 de Juan 3. Vamos a mirar qué está involucrado en esta relación. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 a 19. ¿Qué está involucrado en esa relación entre nosotros y Jesús si realmente somos cristianos? Si realmente somos cristianos. 1 de Juan, capítulo 3, empezando en el versículo 16, dice, en esto conocemos el amor. Quiere decir, si realmente quieres saber qué es amor, él dice, fíjate aquí en ese versículo. Ese es el amor. No dejes que otras iglesias y otros pastores te dicen o no dejas que ellos definen el amor para ti. Que el amor es no decirle a alguien de su error. No hay que ofenderle, hermano, porque pues te va a ofender y eso no es bonito, ¿no? Eso no es amor. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, o sea, Jesús fue un hacedor de la palabra. Jesús también fue obediente a su Padre, a Dios,
y tenía que hacer caso a su padre, ¿no? Todo lo que escucho de mi padre, yo lo hago. Yo solo hago lo que veo el padre hacer. Fue obediente, él también tenía que obedecer. Y en eso dice, en que él puso su vida por nosotros, clave, eso es amor, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es amor. No es prestarle $5, no es darle $2 a un homeless que está en la gasolinería, diciendo caliéntate y come algo. No, dice poner nuestra vida. Obviamente no vivimos en un país donde están persiguiendo a los cristianos como en India o en otros países donde es 99% musulmán, etcétera, etcétera. Pero realmente no está diciendo eso. Ya tenemos bastante, suficiente de esos. Ahora, hace poco en el estudio de los niños yo di un ejemplo y se lo voy a dar en ese momento. Existen mártires hoy en día, hermanos. Mira, mártires en otros países. Lo que tú y yo estamos completamente ignorantes, porque las noticias, la prensa no lo muestre, ¿no? Pero cuando yo, a lo que estoy inscrito yo escucho las historias de los mártires, no de los del primer siglo, sino los de hoy, los de la semana pasada y los del año pasado. Cuando hablan a un niño en India que se llama Mohammed, de 15 años, y le acerca a 5 hombres con machetes en la mano. Y saben que él es cristiano y su familia es cristiano y le dicen niega a Cristo o le vamos a matar en ese momento. Y el niño no quiso. Y dicho y hecho, ahí mismo bajaron sus machetes sobre él y se murió. Pero nosotros, ¿no? Que pensamos que darle $2 a alguien en la gasolinería está bien. Y pensamos que hemos hecho lo suficiente para el Señor. Y el Señor dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por las hermanas. Te digo la verdad, este país no sabe lo que significa ese versículo. Las iglesias no saben lo que significa esa iglesia. Porque a lo que yo entiendo, literalmente da su vida. Si yo no puedo ir a India, entonces déjame luchar con mi sudor, con mi sangre. O sea, me cuesta tanto levantar a las 4 de la mañana por orar por mis hermanos. Me cuesta tanto levantar la palabra de Dios para alimentarme, para que pueda yo ser útil en la oración. Yo siempre recuerdo de Mohammed en los momentos que me siento que me debo de llevarlo tranquilo. No, pues llévatelo tranquilo, has trabajado mucho. No, hay gente que los necesita en el Evangelio y debemos de poner nuestra vida por ellos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Rahab estaba dispuesto de entregar su vida. Sabía que si la habían descubierto, la iban a matar. Arriesgó todo, su familia. Y me pongo a decir, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? ¿Me estoy engañando a mí mismo? ¿Me estoy haciendo lo bonito, diciéndome cosas bonito, escuchando palabras bonito, escuchando prédicas bonitos para que me sienta bien? Quizás me he engañado y quizás lo que estoy predicando son cosquillas en mi oída y simplemente me gusta escucharme, ¿no? Yo, hablando de yo como el pastor. Escucha, esta mañana estaba yo en oración
Y aquí tengo mi devoción, algo que escribí. Sería, yo creo que, autoexamen para pastores. ¿Cuántas almas irán hoy al infierno porque descuidé de la oración? ¿Cuántas personas que visitan la iglesia por primera vez irán y nunca volverán porque no estudié lo suficiente? ¿Cuántas personas perderán interés en las cosas de Dios porque no eran lo suficientemente importantes para mí? Que las respuestas a esas preguntas atormentan mi mente y no me dejen descansar hasta que sea totalmente obediente a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor dice que el camino es estrecho. Pocos lo encuentran, pocos. Y realmente cuando el Señor dice pocos, yo creo que cuando lleguemos ahí en ese gran día, nos vamos a sorprender de la cantidad que Él tenía en mente. Josué 6, versículo 23. Dios va a honrar su pacto con nosotros y Él será misericordioso con nosotros. Si es que somos misericordiosos con sus hijos, con su pueblo. Josué 6 y versículo 23. Regresamos a mirar el fin de Rahab. Josué 6, versículo 23. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab. Esa palabra aquí, misma palabra que cuando Dios saca a Israel de Egipto. La misma palabra. Los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Eso fue la promesa quizás que ella se estaba aferrando, ¿no? Lo que habíamos mencionado en Deuteronomio, que decía, a fin de que te vaya bien a tus hijos después de ti y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y Dios cumplió con su promesa, porque ella cumplió, porque ella mostró que realmente tenía fe. ¿Y cómo lo hizo? Visiblemente con sus obras, visiblemente. Vamos a Hebreos 11, 31 y vamos a mirar a ella en el libro de los héroes. Y vamos a ver el mero razón que ella llegó a estar ahí. Hebreos 11 y versículo 31 dice, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Obviamente si dice que los que se murieron, todo Jericó, fueron desobedientes, pero si ella vivió es porque ella fue obediente. ¿Y a qué fue obediente? Salvó, sacó, escondió los espías, tenía obras, fue obediente a las obras. Eso fue la única razón que ella no perece. Porque si ella desobedece al Señor, ella misma también se va a perecer. Se va a perecer. Y por eso ella está en el libro de los héroes. Vamos a Santiago 2 y versículo 26 para nuestro último escritura en nuestro texto. Santiago 2, 26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. O sea, dice, no te equivocas, más bien, no te equivocas. Estoy hablando en serio, él dice. Y aquí vamos a ver la seriedad. No pude decirlo de otra manera mejor que John MacArthur. Y voy a leer algo que John MacArthur escribió. Él dice, es en la gran torbellino de los grandes planes, decisiones y encrucijadas de la vida
donde están en juego las ambiciones, las esperanzas, los sueños, los destinos y la vida misma, donde siempre se revela la verdadera fe. Mucho antes de la crucifixión de Jesús, Abraham y Rahab estaban dispuestos a tomar sus cruces y seguir a Jesús. Y odiaron su vida en este mundo para guardarla en el mundo venidero, como dice en Juan 12, 25. Es también en ese mismo torbellino que se revela la fe falsa y engañosa. Santiago dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Compara la fe muerta, o sea, la fe profesada sin obras, a un cuerpo sin espíritu. Ambos son inútiles, vacíos de cualquier poder dador de la vida. O sea, si no tenemos obras que salen de nuestra fe, dice la palabra que somos muertos adentro. No existe nada vivo en nosotros. Somos igual de muertos que según cuando entramos a la iglesia y levantamos la mano y oramos esa oración según del pecador. Somos igual de muertos si no hay obras en nuestra vida. Es una realidad seria que todos los que profesan fe en el Señor Jesucristo, dice John MacArthur, no serán salvos, como nos advierte en las Escrituras. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, versículos 21 a 23. Mateo 7, 21 a 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Dice, el que hace la voluntad del Señor. Pero dice, fíjate, esos son personas que ellos realmente te van a decir, eso es su manera de contestar eso, pero nunca matamos a nadie. Fuimos buenos ciudadanos. Yo hice buenas cosas a mi vecino. Por ejemplo, le metí sus botes en su yarda, los subía. O sea, yo actué como un ciudadano regular. Pero nunca hubo ese sacrificio como dio a Mohammed su vida. No puso en riesgo su vida para el Evangelio y para las cosas de Dios como Rahab, como Abraham. Esa fe no existía en ellos. Entonces, por eso Jesús dice que a menos que nuestra fe excede lo de los fariseos, no veremos el reino de Dios. ¿Y cómo vamos a acceder ellos que trataban de cumplir con 613 leyes? Pues tiene que haber algo sobrenatural en nuestra vida cuando el Espíritu Santo regenera un corazón y ese corazón se cambia de piedra a carne. Es por medio de Él que sale todo. Medio de Él. Para hacer la voluntad, porque nosotros tenemos una relación con Él. Tenemos un pacto. Y dos personas en un pacto, como que el pacto más famoso, ¿no? El matrimonio. Cuando nosotros casamos con nuestra esposa, ¿qué fue lo que dijimos? ¿No? En enfermedad o en salud. En la vida o en la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pacto que hacemos con nuestra esposa y ese mismo pacto le hacemos con Dios cuando nosotros aceptamos a Él como nuestro Señor. Y ahora, para esperar que Él va a cumplir con su parte cuando no hemos cumplido con la nuestra, no quiere decir que va a haber un divorcio. Lo que quiere decir es que nunca hubo un matrimonio.
nunca casamos. Nunca vi obras en ti. Yo nunca vi algún señal de que tú realmente eras mi hijo. Porque yo no miré ese sacrificio por el Evangelio. O sea, nos levantamos a una hora de la madrugada para llorar por almas que vamos a ver en aquel día. Que nuestras lágrimas caen sobre la alfombra y que el Señor los vea. Cuando nadie más los vea, Él, entonces en aquel tiempo, el Señor, por eso el Señor va a escudriñar, ¿no? Él ya sabe, en lo secreto va a juzgar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y tal vez aquí en este mundo podemos engañar a la gente, pero Dios no va a ser engañado. ¿Qué es lo que Él dice? Apártense de mí que nunca los conocí. Quiere decir que no hubo un divorcio, nunca hubo matrimonio. No te conozco. ¿Quién eres? Supuestamente tú estás diciendo que tú y yo tenemos un pacto, pero no hiciste nada de lo que te dije. A ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Segundo de Corintios 13:5. Segundo de Corintios 13:5. Versículo 5, vamos a leer. Dice, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Yo siendo pastor, yo mismo me examino, porque es bíblico, es la palabra de Dios, y la manera de mantenerse en camino hacia el Señor es hacerlo con frecuencia, O sea, yo no soy la excepción, ¿verdad? O sea, no, Dios no provee una excepción para los pastores y les da ciertos privilegios. No, yo tengo que cumplir con todo y aún más, quizás, como vamos a recibir un juicio más estricto. Pero si yo tengo que hacerlo y si yo digo, ¿sabes qué? Debido a esto, gracias a Dios, he podido tener una cierta medida de victoria en mi vida. Ahora, no estoy diciendo que siempre estaría ahí o que nunca voy a llegar a tener un problema o necesitar mucho más de Él. Lo que estoy diciendo es que me ha ayudado hacer la palabra de Dios, no solamente escucharlo. Entonces, cada quien que está escuchando mi voz y los que están aquí hoy, ese versículo lo he mencionado cuando damos las clases de salvación, de cuando levantas, cuando no hay nadie en la casa, cuando nadie te vea. Hacerles esas preguntas que yo hice, ¿no? ¿Cuántas almas irían al infierno hoy porque me descuidé de la oración? ¿Cuántas almas no quedará en la iglesia porque no estudié lo suficiente? O sea, tú haz tus propias preguntas, ¿no? Si yo sigo trabajando overtime, ¿qué tal? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿No? ¿Recibirán la palabra de Dios en lo suficiente manera para que ellos lleguen a ser hombres piadosos de Dios? No sé. Pero si nosotros pasamos esa prueba, vamos a Juan 15 para concluir. Juan 15, versículos 13 y 14. Si nosotros cumplimos con lo que dice la palabra de Dios, si cumplimos como Abraham, si cumplimos como Rahab, si escuchamos esas palabras, bien hecho, siervo fiel, entonces quizás Dios nos dirá lo mismo que dijo Abraham y Rahab en Santiago, cuando dijo, Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero vamos a escuchar las mismas palabras de Jesús, vamos a escucharlo de su propia boca. Juan 15, versículos 13 a 14. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen los que yo les mando.
son mis amigos si hacen los que yo les mando. Ahora, al revés. Y si no hacen lo que les mando, entonces son enemigos. Son enemigos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no nos engañamos, hermanos. Eso es algo muy, muy serio. No puede haber algo más serio que nuestra salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu exhortación hoy en día. A este mismo pastor necesitaba escuchar ese mensaje, Señor. Gracias, Señor. Gracias que nos amas tanto para corregirnos, para exhortarnos, para disciplinarnos, para decirnos la verdad, Señor. Eso es lo que necesitamos, escuchar la verdad, Señor, para que no seamos engañados. Gracias, Señor. Por favor, obra en nuestra vida, Señor. Lo que está por adelante, Señor, decisiones que tenemos que tomar en este cruce de la vida, donde nuestras ambiciones, lo que habíamos planeado, está en juego, Señor. ¿Tomaríamos la decisión para ti? ¿Haríamos lo correcto, Señor? Señor, danos fuerzas por el Espíritu Santo, porque tú, Señor, solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Gracias. Te entregamos la palabra hoy, Señor, porque tú eres el único que mereces honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.